¿Cómo es posible que el reino más sabio y glorioso de la historia, una nación que parecía tocar el cielo con sus cúpulas de oro, se desmoronara por completo en tan solo 72 horas? La respuesta a este enigma no se encuentra en las crónicas de guerra ni en los tratados de economía antigua, sino que palpita en una zona mucho más oscura y cercana, en las grietas de la voluntad humana y en el peso de una sola palabra que todos pronunciamos a diario. Esta no là chỉ một câu chuyện về những vị vua đã qua đời. Đây là một bản đồ giải phẫu sự đổ vỡ của chính linh hồn chúng ta, một tấm gương phản chiếu tại sao hôm nay những gia đình, những tình bạn và thậm chí là đức tin của chúng ta lại dễ dàng rạn nứt đến thế. Imaginen por un momento que caminan por las calles de Jerusalén en el año 930 a.C. El aire huele a cedro del Líbano y a incienso costoso. El oro brilla tanto que hiere los ojos. Salomón, el hijo de David, ha convertido una pequeña nación de pastores en el eje del mundo conocido. Pero bajo esa superficie dorada algo se está pudriendo. C.S. Lewis solía decir que no hay pecado más sutil y peligroso que aquel que se disfraza de éxito. Salomón, el hombre que pidió sabiduría a Dios, terminó por confiar más en sus propios sistemas que en el Dios que le dio el sistema. La tragedia de Israel no comenzó con una espada enemiga, sino con el susurro del compromiso. Para asegurar su paz, Salomón se casó con 700 princesas y tomó 300 concubinas. Cada matrimonio era un contrato. Cada altar que construyó para los dioses de sus esposas era un clavo en el ataúd de la unidad nacional. ¿Por qué? Porque la unidad de un pueblo no reside en su economía, sino en la integridad de su adoración. Cuando el corazón del líder se divide entre el Dios verdadero y los ídolos de la conveniencia política, el reino ya se ha roto, aunque las murallas sigan en pie. La Biblia nos dice que Salomón recibió 666 talentos de oro anualmente, 23 toneladas de metal precioso. Es una cifra que nos marea, pero piensen en el costo humano. Para mantener esa gloria, Salomón impuso el corbé, un sistema de trabajos forzados que obligaba a los hombres de las tribus del norte a dejar sus campos para construir palacios que nunca habitarían. La injusticia tiene una memoria larga y el resentimiento es un fuego que arde sin humo hasta que alguien abre la puerta. Salomón pasó 13 años construyendo su propia casa y solo 7 construyendo la casa de Dios. Esa diferencia de 6 años nos revela todo lo que necesitamos saber sobre la dirección de su alma. Él estaba edificando un monumento a su propia grandeza, olvidando que el trono de un rey en Israel no era un asiento de dominio, sino una banqueta de servicio. Cuando Salomón exhala su último suspiro, el peso de su gloria cae sobre los hombros de su hijo, Roboam. Aquí es donde la historia se vuelve dolorosamente moderna. Roboam viaja a Siquem para ser coronado. Siquem no era solo una ciudad, era un lugar cargado de memoria sagrada, el lugar donde Josué había renovado el pacto con Dios siglos atrás. Allí, el pueblo, cansado y con las espaldas marcadas por el trabajo, le hace una petición sencilla. Tu padre nos cargó con un yugo pesado. Aligera tú ahora ese servicio y te serviremos para siempre. Es un momento crítico, un punto de inflexión donde la historia pudo haber tomado un camino de sanidad. Roboam pide 3 días para pensar. Esos 3 días son quizás los más importantes de la historia monárquica de Israel. En esos 3 días, Roboam consulta a 2 grupos. Primero, a los ancianos, hombres que habían visto la sabiduría y también la decadencia de Salomón. Su consejo es puro. C.S. Lewis. Si hoy te haces siervo de este pueblo y les hablas con bondad, ellos serán tus siervos para siempre. Es la paradoja del reino de Dios. Para mandar hay que servir. Para ganar el corazón de los hombres hay que entregar el propio. Pero Roboam, inflamado por la inseguridad que a menudo se disfraza de autoridad,
acude a sus amigos de la infancia. Estos jóvenes, criados en la burbuja del palacio, nunca habían sentido el peso de un látigo ni el calor del desierto. Su consejo fue el veneno de la arrogancia. Diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, ante un conflicto familiar o una crisis profesional, elegimos la dureza en lugar de la humildad porque tememos parecer débiles? Roboam pensó que el poder se demostraba con amenazas. Al tercer día se puso de pie y pronunció aquellas palabras fatídicas. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. El escorpión no era el animal, sino un látigo con puntas de metal diseñado para desgarrar la carne. En ese instante, el reino de David se rompió. No fueron las 10 tribus las que se rebelaron primero. Fue la sabiduría la que abandonó a Roboam. El grito que resonó en Siquem fue: «A tus tiendas, oh Israel, cada uno a lo suyo». 10 tribus se marcharon, dejando a Roboam con solo Judá y Benjamín. El imperio de Salomón se desvaneció como un sueño al despertar, y lo que quedó fue una casa dividida que nunca volvería a ser la misma. Pero la tragedia no termina ahí. Entra en escena Jeroboam, el hombre que lideró la rebelión del norte. Jeroboam tenía una promesa de Dios. Si caminaba en sus caminos, Dios le edificaría una casa duradera. Pero Jeroboam, al igual que muchos de nosotros hoy, decidió que la promesa de Dios necesitaba una ayuda humana. Tuvo miedo. El miedo es el gran arquitecto de los ídolos. Pensó que si su pueblo subía a Jerusalén para adorar en el templo, sus corazones volverían a la casa de David. Así que inventó una religión de conveniencia. Construyó 2 becerros de oro en Dan y en Betel y dijo: «Aquí están vuestros dioses, Israel». No fue una negación total de Dios, fue algo más sutil y peligroso: el sincretismo. Intentó hacer que la adoración a Dios fuera fácil, cercana y, sobre todo, políticamente segura. Este es el pecado de Jeroboam, una frase que resuena como un martillo a lo largo de los libros de los reyes. Es el pecado de manipular lo sagrado para fines temporales. Es cuando convertimos nuestra fe en una herramienta de control o de comodidad. Jeroboam expulsó a los levitas, los sacerdotes legítimos, porque no se plegaban a sus deseos, y nombró sacerdotes a cualquiera que quisiera serlo. La consecuencia fue inmediata. La calidad espiritual de la nación se desplomó. Cuando la verdad se sacrifica en el altar de la utilidad política, el alma de la nación se pierde. Israel, el reino del norte, comenzó una espiral descendente de traiciones, asesinatos y decadencia que duraría 200 años. De sus 19 reyes, ni uno solo fue calificado como bueno ante los ojos de Dios. La inestabilidad se volvió la norma. En un periodo de solo 2 siglos, tuvieron 9 dinastías diferentes. Fue un caos de sangre donde los reyes subían al trono matando a sus predecesores, solo para ser asesinados poco después. Mientras tanto, en el sur, en Judá, la situación no era mucho mejor, aunque mantenían la línea de David. El pecado es contagioso. La división no solo creó una frontera física, sino una herida espiritual. Los escudos de oro de Salomón fueron robados por el faraón Sisac de Egipto, y Roboam los reemplazó con escudos de bronce. ¡Qué metáfora tan potente para nuestras vidas! Cuando perdemos la gloria que Dios nos da por nuestra desobediencia, intentamos imitarla con algo más barato, algo hecho por manos humanas. El bronce puede brillar, pero no es oro. Vivimos en una cultura de bronce, tratando de compensar la pérdida de la presencia de Dios con programas, ruidos y apariencias. En este paisaje desolador de reyes malvados e idolatría rampante, Dios no se queda en silencio. Dios siempre guarda un remanente. Y aquí aparece la figura de Elías, el profeta del fuego. Elías es la respuesta de Dios a la decadencia. En el monte Carmelo, enfrentó a 450 profetas de Baal, el dios cananeo de la fertilidad que Acab y Jezabel habían impuesto.
Lo que hizo Elías ese día es una de las lecciones más profundas sobre la unidad. Tomó 12 piedras para reconstruir el altar de Dios. ¿Por qué 12 si el reino estaba dividido? Porque para Dios, su pueblo sigue siendo uno. El pecado de los hombres puede trazar líneas en el mapa, pero la gracia de Dios no reconoce esas divisiones. Elías estaba recordando a la nación que su identidad no dependía de quién se sentaba en el trono de Samaria o Jerusalén, sino de quién se sentaba en el trono de los cielos. A menudo nos sentimos como Elías en la cueva, solos, pensando que somos los únicos que aún creen, los únicos que intentan hacer lo correcto en un mundo que se ha vuelto loco. Pero la respuesta de Dios a Elías es un susurro de esperanza. He reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. La fe verdadera a menudo es invisible a los ojos del mundo, pero es el cimiento que sostiene la realidad. La división de Israel y Judá fue permitida por Dios como un juicio, sí, pero también como una preparación. En la oscuridad de la división, las promesas de Dios comenzaron a brillar con una luz nueva. Los profetas empezaron a hablar no de un rey terrenal que conquistara naciones, sino de un siervo sufriente que conquistaría el pecado. Jeremías habló de un nuevo pacto, no uno escrito en tablas de piedra que se pueden romper o ignorar, sino uno escrito en las tablas del corazón. Ezequiel tuvo la visión de los 2 palos que se unen en la mano de Dios. El mensaje era claro. Lo que el orgullo del hombre rompió en Siquem, la humildad de Dios lo uniría en una cruz. La historia de la división de Israel es la historia del fracaso de la monarquía humana. Nos muestra que ningún sistema político, por sabio que sea su fundador, puede salvar al hombre de su propio egoísmo. Necesitábamos un rey diferente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús de Nazaret caminando por las mismas tierras donde Roboam y Jeroboam sembraron la discordia. Jesús se detiene ante un pozo en Samaria y habla con una mujer. Ella le plantea el viejo debate de la división. ¿Debemos adorar en este monte o en Jerusalén? Jesús corta el nudo gordiano de siglos de odio religioso con una verdad eterna. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La unidad que Salomón perdió y que Roboam destruyó no se recupera mediante la política, sino mediante el espíritu. En Pentecostés, el milagro de las lenguas fue el antídoto divino para la división de Babel y para la fractura de Israel. Hombres de todas las naciones y de todas las tribus escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. El Espíritu Santo comenzó a recoger las piedras esparcidas por la historia para edificar un templo vivo. Ya no importa si eres de Judá o de Samaria, si eres judío o gentil, esclavo o libre. En Cristo, la casa dividida se vuelve a unir. Pero esta unión no es una uniformidad impuesta desde arriba, como intentó Salomón con sus impuestos, sino una unidad orgánica nacida desde dentro, por el amor. C.S. Lewis escribió una vez que el infierno es el estado de ser infinitamente dividido. La división es la marca del enemigo. Dios, por el contrario, es unidad y comunión. La historia de Israel y Judá es una advertencia severa para nosotros hoy. Nos advierte que cuando priorizamos nuestra seguridad personal sobre la voluntad de Dios, terminamos perdiendo ambas. Nos advierte que cuando tratamos a las personas como recursos para nuestros proyectos, perdemos el derecho de llamarnos líderes. Y nos advierte que una religión que se ajusta a nuestras necesidades políticas es, en realidad, una forma de ateísmo disfrazado. Miren los escudos de bronce de Roboam. Son el símbolo de una fe que ha perdido su poder, pero intenta mantener su prestigio. ¿Cuántas áreas de nuestra vida son bronce? ¿Dónde estamos fingiendo una espiritualidad que ya no tiene el peso del oro puro de la presencia de Dios? La buena noticia es que el Rey prometido, el león de la tribu de Judá, no vino con látigos ni escorpiones.
Vino con una toalla y un lebrillo para lavar los pies de aquellos que lo traicionarían. Vino para ser el eslabón que une de nuevo lo que el orgullo desató. La división de los reinos duró siglos, culminando en el exilio, pero incluso en el exilio Dios estaba trabajando. La destrucción del templo físico obligó al pueblo a buscar a Dios en la escritura y en la oración personal. A veces, Dios permite que nuestras estructuras se derrumben para que dejemos de confiar en el edificio y empecemos a confiar en el arquitecto. Si hoy sientes que tu vida está dividida, que tu familia está en guerra o que tu fe es solo un eco de lo que solía ser, recuerda que Dios es experto en restaurar ruinas antiguas. El libro de Apocalipsis nos muestra el final del camino. Juan ve la nueva Jerusalén, y en sus puertas están los nombres de las 12 tribus de Israel. No 10 por un lado y 2 por el otro. Las 12, la herida de Siquén está sanada. La arrogancia de Roboam y el miedo de Jeroboam han sido lavados por la sangre del Cordero. En esa ciudad no hay templo, porque Dios mismo es su templo. Ya no hay necesidad de oro físico, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Allí, el pueblo de Dios es finalmente uno, no porque hayan logrado ponerse de acuerdo en todo, sino porque todos están mirando al mismo Rey. Esta historia que hemos recorrido, desde el esplendor de Salomón hasta la soledad de Elías y la esperanza del Mesías, es tu historia. Es la crónica de cómo el ser humano insiste en romper lo que Dios bendice y cómo Dios insiste en sanar lo que el hombre rompe. La verdadera sabiduría no consiste en acumular oro o caballos, como hizo Salomón, sino en tener un corazón que escucha, como el que Salomón pidió al principio y luego olvidó. Al cerrar este relato, te invito a hacer una pausa y mirar las fronteras de tu propio corazón. ¿Qué reinos estás intentando proteger a costa de tu integridad? ¿Qué becerros de oro has construido para sentirte seguro en tu posición? El orgullo nos dice que ser fuertes es ser implacables, pero la historia nos demuestra que los imperios construidos sobre el miedo caen en 3 días. La verdadera fuerza está en la humildad de reconocer que necesitamos un rey que nos gobierne desde dentro. La división terminó no con un tratado, sino con un sacrificio. El muro cayó cuando el velo del templo se rasgó. Desde entonces, el camino está abierto. No hay tribu perdida para Dios, ni corazón tan fracturado que Él no pueda restaurar. La pregunta que queda flotando en el aire de la historia es la misma que Roboam no supo responder. ¿Elegirás el látigo del orgullo o la toalla del servicio? De esa decisión depende si tu casa se mantendrá firme o si se convertirá en un montón de piedras olvidadas por el tiempo. Dios nunca olvidó a Israel, incluso cuando Israel lo olvidó a Él. En medio de la apostasía del norte y la decadencia del sur, Dios siguió enviando profetas, siguió extendiendo su mano, porque su pacto es más fuerte que nuestra infidelidad. El altar de 12 piedras de Elías sigue esperando ser reconstruido en cada generación. Cada vez que perdonamos, cada vez que elegimos la verdad sobre la conveniencia, cada vez que ponemos a Dios por encima de nuestros ídolos, estamos sanando la brecha. Estamos trayendo un poco de esa Jerusalén celestial a este mundo roto. No te dejes engañar por los escudos de bronce de este mundo. No busques la aprobación de los jóvenes del palacio, ni te dejes dominar por el miedo de Jeroboam. Busca el reino que no puede ser sacudido. La historia de los reyes de Israel termina en silencio, pero el silencio es roto por el llanto de un bebé en Belén, el verdadero rey que vendría a reunir a los dispersos de Israel y a los marginados de las naciones. En él, la historia de la división termina, y comienza la historia de una familia eterna que nunca más será separada. Pero esta restauración requiere un paso de fe. Requiere que reconozcamos que nosotros, por nuestra cuenta, solo sabemos dividir. Necesitamos la intervención del Espíritu que une. Si sientes que el peso de tus decisiones te está aplastando, o si ves cómo tu mundo se desmorona como el reino de Roboam, recuerda que hay una gracia que es mayor que nuestro fracaso.
El Dios que detuvo la guerra civil entre Judá y Benjamín con una sola palabra de su profeta, puede detener la tormenta en tu alma hoy mismo. Solo tienes que escuchar. Para comprender realmente cómo Dios actúa en los momentos de mayor declive, cuando parece que la luz se ha apagado para siempre, es imprescindible mirar más de cerca a aquel que no tuvo miedo de enfrentarse a todo un imperio con una sola oración. La figura de Elías no es solo un recuerdo del pasado, es una necesidad urgente para nuestro presente. Si quieres descubrir cómo mantenerte firme cuando el mundo se divide a tus pies y cómo ver el fuego de Dios descender en tus propios desiertos, te invito a ver el siguiente análisis profundo sobre la vida de Elías. Es allí donde la teoría de la fe se convierte en la práctica del poder divino. Haz clic en el video que aparece en pantalla y no permitas que la historia de la división sea el capítulo final de tu propia vida. Hay un fuego que purifica, hay un susurro que guía, y hay un Dios que todavía está uniendo lo que estaba perdido. Nos vemos allí para continuar este viaje hacia la profundidad del corazón de Dios. Elige hoy el camino de la restauración. Elige al Rey que dio su vida por ti. La mesa está servida y todas las tribus están invitadas. ¿Te sentarás tú también? No dejes pasar este momento, porque a veces lo que se decide en 3 días, o incluso en un instante, determina el destino de toda una eternidad ante la presencia del Señor.